Amigos, hola. Regalaos un momento de descanso. Quiero compartir con vosotros una historia que quizá os ayude a ver la vida de otra manera. Por favor, escribidnos. Nos interesa mucho saber desde dónde nos estáis escuchando. Os deseamos una escucha muy agradable. Me entregó los papeles del divorcio en el estacionamiento de la universidad 10 minutos después de recibir su título. Firmé cada página sin leer el resto, justo allí, apoyando el sobre contra el capó de mi camioneta. Luego me subí, arranqué y conduje de regreso a casa sin mirar atrás. 3 años después, cuando finalmente me encontró, ya era demasiado tarde para ambos. Durante 9 años mantuve a flote nuestro matrimonio mientras Gabriela estudiaba medicina. 9 años trabajando turnos dobles en la constructora, levantándome a las 5 de la mañana para estar en obra a las 6, regresando a casa pasadas las 8 de la noche, con el cuerpo adolorido y las manos llenas de polvo. 9 años comiendo lo que podía calentar en 3 minutos porque ella necesitaba silencio para estudiar. 9 años viendo cómo el dinero que ganaba se convertía en colegiaturas de universidades privadas en la Ciudad de México, en libros de medicina que costaban más que mi renta mensual cuando nos conocimos, en clases particulares con profesores que cobraban por hora lo que yo ganaba en un día. Cancelé el viaje a Veracruz que habíamos planeado para nuestro 5º aniversario porque ella tenía exámenes finales. Vendí la colección de vinilos que heredé de mi padre para pagar un curso de preparación para su examen de especialidad. Dejé de ver a mi familia los domingos porque ese era su único día para estudiar en paz, y mis sobrinos hacían mucho ruido. Me perdí el funeral de mi tío Ernesto, porque ella necesitaba que la llevara a una rotación clínica en un hospital del otro lado de la ciudad. Cuando me gradúe, todo será diferente. Me decía cada vez que yo mencionaba que me gustaría que cenáramos juntos al menos una vez por semana, o que pasáramos un fin de semana en Cuernavaca, o simplemente que me preguntara cómo me fue en el día. Cuando termine la residencia podremos hacer todo eso. Seremos médicos, amor, viviremos bien. Todo este sacrificio valdrá la pena. Yo le creía, o tal vez solo quería creerle. El jueves 15 de mayo me puse mi guayabera blanca, la que había comprado especialmente para la ocasión, y manejé hasta el auditorio de la universidad 2 horas antes de que comenzara la ceremonia. Quería conseguir un buen lugar, poder verla bien cuando subiera al estrado a recibir su título. 9 años merecían un buen asiento en primera fila. La ceremonia fue exactamente como uno esperaría discursos sobre el futuro de la medicina, nombres llamados uno tras otro, familias aplaudiendo y tomando fotos. Cuando escuché Gabriela Mendoza Reyes, me puse de pie y aplaudí tan fuerte que mis manos me dolieron después. Ella cruzó el estrado con esa sonrisa que había visto 1000 veces en casa frente al espejo, practicando para este momento. No miró hacia donde yo estaba. Sus ojos buscaban a sus compañeros de clase, a sus profesores, a cualquiera menos a mí. Después de la ceremonia la esperé junto a mi camioneta mientras ella posaba para fotos con sus colegas. Grupo tras grupo, todos con sus birretes y togas, todos riendo y abrazándose. Yo sostuve mi teléfono listo para tomarle una foto cuando finalmente viniera, pero pasó media hora y ella seguía allá, rodeada de gente que había estudiado con ella, pero que nunca había pagado sus cuentas. Finalmente caminó a Alex, pero no sola. Venía con 3 de sus compañeros, 2 mujeres y un hombre, todos todavía con sus togas puestas. Se detuvieron a 5 metros de distancia, como si hubiera una línea invisible que no debían cruzar. Fue entonces cuando sacó el sobre amarillo de debajo de su toga. «Necesito que firmes esto», dijo. Sin preámbulo, sin transición, sin siquiera un hola después de 5 horas sin vernos. «¿Qué es? Papeles de divorcio. Ya están llenos. Solo necesito tu firma». El estacionamiento seguía lleno de familias celebrando. A mi izquierda, un padre cargaba a su hija graduada mientras la madre tomaba fotos. A mi derecha, un grupo brindaba con champán de plástico. Y yo estaba allí, sosteniendo un sobre amarillo que acababa de destruir 9 años de mi vida. ¿Aquí? ¿Ahora? Sí, aquí y ahora. Es mejor así. Rápido y limpio. «Gabriela, ¿qué está pasando?» Ella suspiró, como si yo fuera un niño lento que no entendía una lección simple. «Mira, Roberto, esto ya no funciona. Ya no te necesito. Fuiste útil, de verdad, te lo agradezco. Pero ahora tengo mi título. Voy a empezar mi residencia y necesito enfocarme en mi carrera. No puedo estar arrastrando un lastre. No te ofendas,
pero simplemente ya no encajas en mi vida. Sus compañeros se miraron entre ellos. La mujer de cabello corto dio un paso atrás, incómoda, pero Gabriela no se inmutó. ¿Un lastre?, repetí. No lo tomes personal. Es solo que voy a entrar a un mundo diferente ahora. Voy a conocer otros médicos, especialistas, gente de mi nivel. ¿Y tú? Bueno, tú eres albañil. No hay nada malo con eso, pero no es compatible con donde voy a estar. Mis colegas me van a preguntar a qué se dedica mi esposo, y honestamente es incómodo. Abrí el sobre. Efectivamente, todo estaba llenado. Fecha, nombres, división de bienes inexistentes, porque nunca tuvimos nada a mi nombre. Ella se había quedado con el departamento que rentábamos porque el contrato estaba a su nombre. Las cuentas bancarias eran conjuntas, pero el dinero era mayormente mío, así que supongo que se consideraba un empate. No teníamos coche porque mi camioneta era de la empresa. No teníamos ahorros porque cada peso se había ido en su educación. Había una línea para mi firma, solo una línea entre 9 años de mi vida y la libertad de ser llamado lastre. Saqué la pluma que siempre llevaba en el bolsillo de mi camisa, la misma pluma con la que firmaba órdenes de materiales en la obra, con la que había firmado el contrato de renta del departamento donde vivíamos, con la que había firmado incontables cheques a su universidad. Firmé cada página sin leer el resto. 7 páginas en total. Mi firma, una y otra vez, liberándola de la carga que yo había sido. Listo, dije, entregándole el sobre. Ella pareció sorprendida por un momento. Creo que esperaba lágrimas, súplicas, drama. ¿Ya? ¿No vas a, no sé, decir algo? ¿Qué quieres que diga? Me acabas de explicar muy claramente cómo ves 9 años de mi vida. No hay mucho más que agregar. Me subí a mi camioneta, cerré la puerta y encendí el motor. A través del parabrisas la vi allí de pie, todavía sosteniendo el sobre amarillo, con sus 3 testigos mirándome con una mezcla de lástima e incomodidad. Puse la reversa, salí del estacionamiento y conduje hacia el departamento que ya no sería mío. En el radio sonaba una canción de Soda Stereo que solíamos escuchar cuando éramos novios, cuando ella todavía me miraba como si yo fuera algo más que un medio para lograr un fin. Apagué el radio y conduje en silencio. No lloré. No sentí ganas de llorar. Había una extraña claridad en todo, como cuando el aire se despeja después de una tormenta. Por primera vez en 9 años no tenía que pensar en colegiaturas, ni en horarios de estudio, ni en mantener silencio en mi propia casa, ni en sacrificar lo que yo quería por lo que ella necesitaba. Por primera vez en 9 años era libre de ser un lastre en paz. Llegué al departamento y me senté en la sala. Gabriela no llegaría hasta tarde. Probablemente estaría celebrando con sus colegas que no eran lastres, colegas que encajaban en su nuevo mundo de batas blancas y estetoscopios. Miré alrededor. Los muebles eran míos, comprados con mi dinero a lo largo de los años. El librero que construí yo mismo, la mesa del comedor que encontré en un tianguis y restauré, el sillón donde me había quedado dormido incontables noches esperando a que ella terminara de estudiar, los cuadros que colgué, los focos que cambié, el baño cuya llave arreglé al menos 20 veces porque nunca quisimos gastar en un plomero, todo mío. Y sin embargo, ella se quedaría con el departamento. Saqué mi teléfono y busqué en Google cómo desaparecer por completo. No fue tan difícil como pensé. Pasé 3 días planeando mi salida. 3 días en los que Gabriela no regresó al departamento más que para cambiarse de ropa y ducharse antes de irse nuevamente. Aparentemente había conseguido quedarse con amigos mientras yo procesaba la situación y desocupaba el espacio. No me lo dijo directamente. Lo supe porque escuché su conversación telefónica el sábado en la mañana cuando pasó a recoger más ropa. Sí, ya firmó. Fue más fácil de lo que pensé. Ni siquiera armó un drama. Creo que en el fondo sabía que esto llegaría tarde o temprano. Le di hasta fin de mes para que saque sus cosas. Es más que suficiente. Me quedé en la recámara, escuchando cómo cerraba la puerta principal sin siquiera asomarse a despedirse. Esa tarde me senté con una libreta y comencé a escribir. No una carta de despedida ni nada dramático. Una lista. Una lista muy específica de todo lo que controlaba sin darme cuenta durante estos años. El contrato de renta estaba a nombre de Gabriela porque cuando lo firmamos, ella tenía mejor historial crediticio que yo. Pero yo era quien pagaba cada mes con transferencias desde mi cuenta a la de ella, y luego ella pagaba al propietario. Los recibos estaban a su nombre. Las cuentas de servicios, luz, gas, agua, internet,
Todo estaba a mi nombre, porque yo había sido quien hizo los trámites cuando nos mudamos. Gabriela estaba en exámenes finales ese semestre y me pidió que me encargara de esas cosas administrativas. La cuenta bancaria conjunta que abrimos en Banorte cuando nos casamos. La cuenta donde yo depositaba mi quincena completa y de donde ella sacaba para sus gastos. Los movimientos mostraban claramente quién ponía y quién sacaba. El teléfono de la casa y mi línea celular estaban bajo el mismo plan familiar, a mi nombre, pagado con cargo automático a mi cuenta. Las suscripciones Netflix, Spotify, Amazon Prime, todas a mi nombre, todas con cargo a mi tarjeta. El seguro del auto que usaba ella prestado de su hermana, yo había agregado mi nombre como conductor secundario y pagaba la diferencia. Miré la lista. Era más larga de lo que había imaginado. Durante 9 años, yo había sido la infraestructura invisible que mantenía su vida funcionando mientras ella se enfocaba en convertirse en doctora. Y ahora que ya no era necesario, era descartable. El domingo fui al banco, cerré la cuenta conjunta y abrí una nueva individual, transfiriendo todo mi dinero. No era mucho. Tal vez unos 40,000 pesos que había logrado ahorrar en los últimos 6 meses, pero era mío. Luego fui a la sucursal de Telcel y cancelé su línea del plan familiar. Ella tendría que conseguir su propio plan ahora. Pasé por CFE, por el sistema de agua, por Telmex. Cancelé todo. Les expliqué que me mudaba fuera de la ciudad y que el inquilino nuevo tendría que hacer sus propios contratos. El lunes llamé a mi jefe. Don Armando había sido bueno conmigo durante todos estos años. Había entendido cuando necesitaba cambiar turnos para llevar a Gabriela a sus prácticas, cuando necesitaba adelantos para pagar sus colegiaturas. Le expliqué que me estaba divorciando y que necesitaba un cambio radical. ¿Qué tan radical?, preguntó. ¿Tiene algún contacto en otra ciudad? Donde sea, pero lejos de aquí. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, tengo un compadre en Oaxaca. Está ampliando su negocio de construcción, necesita un supervisor de proyectos con experiencia. El pago es mejor que aquí. ¿Te interesa? ¿Cuándo puedo empezar? Le marco ahorita y te confirmo. Para el martes en la tarde tenía una oferta formal, supervisor de proyectos en Oaxaca de Juárez, salario un 30% mayor que el que ganaba en Ciudad de México, vivienda temporal incluida las primeras 2 semanas mientras encontraba departamento. Inicio inmediato. Acepté sin pensarlo 2 veces. El miércoles renté una camioneta de carga. Empaqué solo lo esencial, mi ropa, mis herramientas personales, los libros que realmente eran míos, la vajilla de Talavera que había sido de mi abuela, mi colección de discos de rock en español que no había vendido, las fotos de mi familia. Todo cabía en 20 cajas de cartón. 9 años de vida reducidos a 20 cajas. Dejé todo lo demás, los muebles que compré, los electrodomésticos, las cosas de la cocina, que se quedara con todo. Yo no quería nada que me recordara a esta vida. Nada que tuviera su sombra. Escribí una nota corta y la dejé sobre la mesa del comedor. Me voy, no me busques, no me contactes. Para ti, dejé de existir el jueves pasado en ese estacionamiento. Te deseo lo mejor en tu nueva vida. No firmé con mi nombre. Solo puse el lastre. Cerré la puerta del departamento por última vez el jueves en la mañana, exactamente una semana después de que me entregara los papeles del divorcio. Subí a la camioneta de carga, puse mi dirección de Oaxaca en el GPS y conduje. 9 horas de carretera. 9 horas para pensar, para procesar, para empezar a soltar. Paré solo una vez en un restaurante de carretera en Puebla, donde comí unas enchiladas y un café. En la mesa de al lado, una pareja joven discutía sobre dinero. Ella quería comprar algo, él decía que no alcanzaba. Una discusión normal, de las que tienen las parejas normales. Me pregunté si Gabriela y yo habíamos tenido alguna vez una discusión normal sobre dinero, o si siempre había sido yo cediendo y ella tomando. Llegué a Oaxaca cuando el sol se estaba poniendo. La ciudad era hermosa de una manera que la Ciudad de México había dejado de ser hacía mucho tiempo. Más pequeña, más tranquila, con un aire que se podía respirar sin sentir que te estabas tragando el smog de millones de personas. El departamento temporal que me habían conseguido era modesto pero limpio. Un estudio en una colonia tranquila con una cama, una cocineta, un baño y una pequeña terraza con vista a las montañas. Era perfecto. Esa noche dormí mejor que en años. El viernes empecé mi nuevo trabajo. El compadre de don Armando, un hombre llamado don Sebastián, era serio pero justo.
Me mostró los proyectos actuales, me presentó al equipo, me explicó lo que esperaba de mí. Para el mediodía ya estaba revisando planos y coordinando con proveedores. Para el final de la semana sentía que había trabajado allí durante meses. Fue ese mismo viernes, alrededor de las 6 de la tarde, cuando empezaron los mensajes. Mi teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de Gabriela. Roberto, ¿dónde estás? Vine al departamento y no hay nadie. Tus cosas no están. Borré el mensaje sin leer más allá de la notificación. Bloqueé su número. 5 minutos después, otro mensaje desde un número desconocido. Roberto, soy yo. ¿Por qué me bloqueaste? Necesito hablar contigo. Se cayó el internet y llamé a Telmex y dicen que la cuenta está cancelada. ¿Qué pasó? Borré el mensaje. Bloqueé el número. Media hora después, una llamada desde otro número desconocido. Dejé que fuera el buzón. No escuché el mensaje. Lo borré directamente. Durante el fin de semana mi teléfono no paró. Llamadas, mensajes, más llamadas, todos desde números diferentes. Bloqueé cada uno metódicamente, sin escuchar, sin leer, sin responder. Era casi terapéutico, como arrancar malas hierbas de un jardín. El lunes empecé a buscar departamento permanente. Para el miércoles había encontrado uno pequeño pero acogedor en una colonia cerca de mi trabajo. 2 recámaras, una sala comedor, cocina integral, un pequeño patio trasero. La renta era razonable y el propietario, un señor mayor, me cayó bien inmediatamente. Le pagué primer mes, depósito y último mes en efectivo. Me dio las llaves el viernes. Mi segunda semana en Oaxaca fue de amueblar mi nuevo espacio. Compré lo básico, un colchón nuevo, una mesa, sillas, una pequeña sala de segunda mano que encontré en buen estado. Cada cosa que compraba la elegía yo según mi gusto, sin tener que consultar con nadie. Quería una mesa de madera oscura, compré una mesa de madera oscura. Quería un sillón café, compré un sillón café. Pequeñas libertades que nunca había tenido. Mientras tanto, mi teléfono seguía vibrando. Conté las llamadas un día 26 en total. 26 intentos de contactarme, 26 números bloqueados. Ya ni siquiera sentía nada cuando lo hacía. Era automático. En mi tercera semana los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran necesito hablar contigo o qué pasó con el internet. Ahora eran más desesperados, más personales. Roberto, por favor, no entiendo qué está pasando. ¿Estás enojado? Podemos hablarlo. No hagas esto. ¿Estás bien? Estoy preocupada. Nadie sabe dónde estás, ni tu familia ni tus amigos. Por favor, solo dime que estás bien. Roberto, esto es ridículo. Somos adultos. Podemos resolver lo que sea que esté pasando. Cada mensaje era de un número diferente. Bloqueaba cada uno sin responder. Llamó a mi hermana Patricia. Patty me mandó un mensaje. Tu ex está llamando. Dice que estás desaparecido. ¿Qué le digo? Dile que no conoces a nadie con ese nombre, respondí. ¿En serio? En serio. Entendido. ¿Pero estás bien? Nunca he estado mejor. Llamó a mis amigos de la constructora en Ciudad de México. Todos me contactaron para preguntarme qué estaba pasando. A todos les di la misma respuesta. No conozco a nadie con ese nombre. Si vuelve a llamar, por favor díganle que no saben nada de mí. Algunos entendieron inmediatamente. Otros me preguntaron si estaba esquiando. Les conté brevemente lo que había pasado en el estacionamiento, las palabras que ella había usado, cómo me había descartado. Todos dijeron lo mismo. Haces bien, que le vaya como le tenga que ir. En mi cuarta semana en Oaxaca, conseguí mi primera victoria profesional. Terminé un proyecto 2 semanas antes de lo programado y un 15% bajo presupuesto. Don Sebastián me felicitó frente a todo el equipo y me dio un bono de 5,000 pesos. Me invitó a comer con su familia ese domingo. Ahí conocí a su hija, una arquitecta llamada Elena, que trabajaba de forma independiente diseñando interiores. No fue nada romántico, solo una comida familiar donde hablamos de trabajo, de Oaxaca, de proyectos futuros. Ella mencionó que estaba buscando un supervisor confiable para un proyecto residencial que había conseguido. Le di mi tarjeta. No pensé mucho en eso en ese momento. Solo fue una conexión profesional. Pero ese domingo en la noche, mientras cenaba solo en mi departamento un plato de tlayudas que había comprado en el mercado, me di cuenta de algo. Había pasado todo el día sin pensar en Gabriela ni una sola vez. Sin revisar mi teléfono esperando sus mensajes de acoso, sin sentir esa opresión en el pecho que había estado cargando durante años. Por primera vez en casi una década, me sentí ligero. Mi teléfono vibró. Otra llamada desde un número desconocido. Estaba a punto de bloquearlo cuando vi que era un código de área de Monterrey.
Gabriela no conocía a nadie en Monterrey, contesté. Bueno, Roberto Herrera, sí. Habla la doctora Mendoza, Gabriela Mendoza. Dice que usted es una referencia para un trámite que está haciendo y necesitamos verificar algunos datos. Ah, así que ahora intentaba usarme como referencia, probablemente para un crédito o algún trámite relacionado con su residencia. Lo siento, creo que hay un error. No conozco a ninguna Gabriela Mendoza. ¿Está seguro? Ella proporcionó su número como contacto de emergencia. Completamente seguro. Debe ser una equivocación. Colgué y bloqueé el número. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin interrupciones. Afuera, los grillos cantaban y el aire fresco de las montañas entraba por mi ventana abierta. En algún lugar de la Ciudad de México, Gabriela probablemente estaba descubriendo que había más consecuencias de sus decisiones de lo que había anticipado. Pero ese ya no era mi problema. 6 meses después de llegar a Oaxaca, mi vida se había transformado de maneras que nunca hubiera imaginado posible en tan poco tiempo. Don Sebastián me ascendió a gerente de proyectos. Ya no solo supervisaba obras, ahora coordinaba equipos completos, negociaba con proveedores mayoristas y diseñaba cronogramas para proyectos que valían millones de pesos. Mi salario había aumentado un 50% respecto a lo que ganaba en Ciudad de México. Por primera vez en mi vida adulta tenía dinero sobrante al final del mes, dinero que era solo mío, que podía gastar como quisiera, o mejor aún, ahorrar. Compré herramientas nuevas, de las buenas, de las que siempre había querido, pero nunca podía justificar porque la colegiatura era más importante. Compré ropa nueva, no solo para el trabajo, sino para mí, porque me gustaba cómo me veía con ella. Compré libros sin tener que revisar 3 veces el precio. Pequeñas libertades que sumaban a algo mucho más grande dignidad. El proyecto con Elena, la arquitecta que había conocido en casa de don Sebastián, que resultó ser el inicio de una collab profesional dupliquí maedrum silwin. Eres de centavis pases, o prestagbuistip avista constructativo. Yo entendía estructuras, y presupuestos. Juntos hacíamos un buen equipo. Terminamos el primer proyecto, una casa residencial en las afueras de la ciudad, y luego vino otro y otro más. Empezamos a reunirnos regularmente para discutir proyectos, primero en su oficina, luego en cafeterías, eventualmente en restaurantes durante comidas de trabajo que se extendían más allá de lo estrictamente profesional. Hablábamos de arquitectura y construcción, sí, pero también de otras cosas, de nuestras familias, de por qué habíamos elegido nuestras carreras, de qué nos gustaba de Oaxaca, de libros, de música, de todo y de nada. Elena era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Tenía su propio negocio exitoso, pagaba sus propias cuentas, manejaba su propio coche. Cuando salíamos a comer, insistía en dividir la cuenta. Somos colegas, decía. Esto es una reunión de trabajo. Va en mi presupuesto de gastos profesionales también. Nunca me pidió nada. Nunca asumió que yo debía pagar por todo o arreglar sus problemas o sacrificar mi tiempo por ella. Era una colaboración entre iguales. Fue durante uno de esos almuerzos, 3 meses después de conocernos, que mencioné casualmente que estaba divorciado. Ah, dijo ella sin dejar de comer. ¿Hace cuánto? 8 meses. ¿Fue complicado? Menos de lo que esperaba. Ella me entregó los papeles. Yo firmé. Fin de la historia. Elena me miró con esa manera directa que tenía, sin dramatismos ni juicios. Qué bueno que supiste cuándo era momento de irte. Mucha gente se queda en cosas que ya no funcionan solo por miedo o costumbre. No le conté el resto de la historia ese día. No le hablé del estacionamiento, de las palabras hirientes, de la desaparición, pero algo en su respuesta me hizo pensar que ella no era de las que juzgaban sin contexto. Aparte del trabajo, mi vida en Oaxaca había tomado una estructura completamente nueva. Un compañero de la constructora, Fernando, me invitó a unirme a su grupo de senderismo. Nos reuníamos todos los sábados temprano para caminar por la Sierra Norte. Eran 4 hombres y 3 mujeres, todos profesionistas locales, todos en sus 30 o 40, todos buscando ejercicio y aire fresco lejos del estrés laboral. No había hecho ejercicio real en años. Los primeros 2 sábados pensé que iba a morir a mitad del camino. Pero para el tercer mes podía seguirle el ritmo al grupo sin problema. Para el 6.º mes era yo quien sugería rutas más desafiantes. Perdí 8 kilos, gané músculo, dormía mejor, me sentía mejor. Era la mejor forma física de mi vida. Los domingos los dedicaba a mi casa.
Planté un pequeño jardín en el patio trasero. Jitomates, chiles, cilantro, hierbas aromáticas. Construí una mesa de madera para la terraza donde desayunaba cada mañana. Pinté las paredes del color que yo quería. Colgué cuadros que compré en el mercado de artesanías. Cada mejora que hacía era una declaración. Este es mi espacio, construido a mi gusto, sin tener que pedir permiso o justificar cada decisión. Tomé clases nocturnas de administración de proyectos en una escuela técnica local, no porque necesitara el certificado para mi trabajo actual, sino porque quería seguir aprendiendo, mejorando, creciendo. Algo que había dejado de hacer durante todos esos años enfocado únicamente en mantener a flote el sueño de alguien más. Mi rutina se volvió predecible y, sorprendentemente, eso no me aburría. Me encantaba. Me despertaba a las 6, preparaba café de olla, leía las noticias en mi teléfono mientras desayunaba algo simple. Salía a trabajar a las 7. Trabajaba hasta las 4. Después iba al gimnasio, que había abierto cerca de mi casa, o me reunía con el grupo de senderismo si era fin de semana. Cenaba con amigos nuevos que había hecho, o pasaba tardes tranquilas en mi casa leyendo o escuchando música. Simple, pacífico, mío. Mi teléfono había dejado de vibrar con llamadas de números desconocidos. Los mensajes desesperados habían cesado después del tercer mes. Aparentemente, Gabriela había finalmente aceptado que yo había desaparecido completamente de su vida, así como ella había querido desaparecerme de la suya. O eso pensé. Fue Elena quien eventualmente se convirtió en algo más que una colega. No hubo un momento dramático, no hubo declaraciones grandilocuentes, simplemente sucedió de manera natural, orgánica. Una noche, después de terminar de revisar planos en su oficina, ella sugirió que cenáramos algo. Ya no como reunión de trabajo, aclaró, solo porque me gustaría cenar contigo. Cenamos en un pequeño restaurante oaxaqueño que ella conocía. Hablamos durante 3 horas. Cuando la llevé a su casa, ella me dio un beso en la mejilla y dijo, «Esto me gustó. Deberíamos repetirlo». Y lo repetimos, una vez por semana al principio, luego 2, luego simplemente dejamos de contar. Elena cocinaba para mí algunos días, yo cocinaba para ella otros. Cuando yo preparaba algo, ella traía vino. Cuando ella cocinaba, yo limpiaba y traía flores. Todo era equilibrado, recíproco, fácil. Me contó de su divorcio anterior, de cómo se había casado muy joven con un hombre que resultó ser controlador y celoso. Me explicó que por eso valoraba tanto su independencia ahora, por eso insistía en pagar sus propias cosas, por eso había construido su propio negocio desde cero. Eventualmente le conté mi historia completa. El estacionamiento, las palabras exactas que Gabriel había usado, la desaparición planificada, los meses de acoso telefónico. Elena escuchó sin interrumpir y cuando terminé solo dijo, «Hiciste lo correcto. Alguien que te ve como un objeto descartable no merece ni un minuto más de tu tiempo». No me dijo que debía perdonar o que debía intentar cerrar el círculo contactándola o ninguna de esas frases bien intencionadas pero inútiles que la gente dice. Solo validó mi decisión y seguimos adelante. 6 meses después de nuestra primera cena no de trabajo, Elena y yo éramos pareja oficialmente. No vivíamos juntos, ambos valorábamos demasiado nuestros espacios personales para eso, pero pasábamos la mayoría de nuestras noches libres juntos. Conocí a su familia, ella conoció a la mía. Mi hermana Patricia la adoró inmediatamente. «Esta sí te trata como persona», me dijo Patty después de conocerla, «no como banco o como sirviente». Para mi primer aniversario en Oaxaca, organicé una pequeña cena en mi casa. Invité a don Sebastián y su familia, a mi grupo de senderismo, a algunos compañeros de trabajo, a Elena, obviamente. Preparé carnitas, arroz, frijoles, hice todo yo mismo. La casa estaba llena de gente riendo, comiendo, compartiendo historias. Fernando trajo su guitarra y tocamos canciones viejas de rock en español hasta pasada la medianoche. En algún momento de la noche, mientras servía más bebidas, me detuve y miré alrededor. Mi casa, comprada con mi dinero, mis amigos elegidos por mí, mi trabajo conseguido por mi propio mérito, mi mujer, quien me eligió a mí sin necesitar nada de mí, excepto reciprocidad y respeto. Un año atrás había estado de pie en un estacionamiento siendo llamado lastre. Ahora estaba rodeado de gente que me valoraba, en una vida que había construido desde cero, siendo más yo mismo de lo que había sido en una década. Elena se acercó por atrás y me abrazó. «¿En qué piensas?» «En que tenías razón», dije. «Qué bueno que supe cuándo era momento de irme». Ella sonrió y me besó en la mejilla.
y qué bueno que elegiste venir aquí. De otra manera nunca te hubiera conocido. Esa noche, después de que todos se fueron, Elena se quedó ayudándome a limpiar. Mientras lavábamos platos juntos, ella dijo algo que se me quedó grabado. Sabes, Roberto, creo que la diferencia entre una buena relación y una mala es simple. En una mala relación uno da y el otro toma. En una buena relación ambos dan y ambos reciben. Es un intercambio, no un sacrificio. Tenía razón. Con Gabriela yo había dado todo y había recibido migajas disfrazadas de promesas futuras. Con Elena yo daba y recibía en igual medida. Cuando ella necesitaba ayuda con un proyecto complicado, yo estaba allí. Cuando yo tenía una semana difícil, ella cocinaba y me dejaba desahogarme sin juzgar. Era equilibrio, era salud, era lo que debió haber sido desde el principio. Los fines de semana, Elena y yo explorábamos Oaxaca juntos, visitamos pueblos pequeños, mercados de artesanía, zonas arqueológicas, playas cercanas. Todo lo que nunca pude hacer con Gabriela porque ella siempre estaba estudiando o porque el dinero tenía que ir a otra parte. Compramos mezcal en Santiago Matatlán. Comimos chapulines en Tlacolula. Nadamos en Hierve el Agua. Vimos el amanecer desde Monte Albán. Pequeñas aventuras que construían una vida compartida basada en experiencias reales, no en promesas vacías de un futuro mejor. Mi cuenta de ahorros crecía consistentemente. Por primera vez en mi vida, tenía un colchón financiero. Si mi camioneta se descomponía, podía repararla sin entrar en pánico. Si quería tomar unas vacaciones, podía hacerlo. Si quería darme un gusto, me lo daba. No era rico, pero era estable, y esa estabilidad me daba una paz que nunca había experimentado. Una tarde, mientras Elena y yo tomábamos café en mi terraza, ella me preguntó, ¿alguna vez piensas en ella? A veces admití, pero no de la manera que podrías pensar. No la extraño. Solo me pregunto cómo le está yendo, si finalmente se dio cuenta de que las personas no son herramientas descartables. Y si te buscara nuevamente, no creo que pueda encontrarme. Borré todas mis redes sociales, cambié de número, cambié de ciudad. Para ella, dejé de existir. Elena sintió, pero había algo en su expresión que me decía que pensaba que no era tan simple, que eventualmente, de una manera u otra, el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte. Resultó que tenía razón. 3 años después de ese jueves en el estacionamiento, 3 años después de haber firmado esos papeles y haber conducido hacia mi nueva vida, Gabriela me encontró. Y cuando lo hizo, yo ya no era el hombre que ella había descartado. Era alguien completamente diferente. Alguien que finalmente se había encontrado a sí mismo. La historia de cómo Gabriela me encontró eventualmente la supe por un conocido mutuo. Andrés, un antiguo compañero de la constructora en Ciudad de México, con quien había mantenido contacto ocasional, me llamó una noche con una historia que era difícil de creer, pero aparentemente completamente cierta. Roberto, necesito contarte algo. Es sobre tu ex. No me interesa, dije alegremente. Sigue diciendo, necesitas saber esto. No porque debe ser algo espíritu, sino porque, bueno, está buscando ver ni exactamente. Y está estando mientras jóvenes. Me estime terraza mirables, bits mantiños, mentaris begonverdo. Aparentemente, la vida de Gabriela después del divorcio no había sido la fantasía de éxito médico que ella había imaginado. La realidad de ser médico residente en México era brutalmente diferente a las expectativas glamurosas que tenía. Su salario inicial como residente era apenas de 13,000 pesos mensuales. 13,000 pesos. Yo ganaba más que eso como supervisor de obra hace 5 años. Ella había estudiado durante 9 años, acumulando deudas estudiantiles que sumaban más de 1,200,000 pesos, para ganar 13,000 pesos al mes. El departamento que tanto había peleado por quedarse, el que estaba a su nombre y por el que ella me había echado, se convirtió en una pesadilla financiera. La renta era de 8,500 pesos mensuales. Con su salario de residente, eso dejaba apenas 4,500 para todo lo demás: comida, transporte, servicios, deudas estudiantiles. Tuvo que conseguir 2 compañeras de cuarto para poder pagar la renta. 2 mujeres que ella no conocía, encontradas por internet. La sala que antes era nuestra se convirtió en una tercera recámara improvisada. El departamento donde antes vivíamos 2 personas, ahora alojaba 3, y según Andrés, el ambiente era tenso. Las compañeras eventualmente descubrieron la historia de nuestro divorcio. Una de ellas, enfermera en el mismo hospital, había escuchado a Gabriela quejarse sobre la vida de residente
y mencionar casualmente que se había divorciado del hombre que le pagó la carrera porque ya no lo necesitaba. Las compañeras empezaron a verla diferente después de eso. La trataban con una frialdad apenas cortés. Pero el verdadero golpe fue la realidad laboral de la residencia médica. Andrés había hablado con un amigo en común que conocía a alguien del hospital donde Gabriela trabajaba. Los horarios eran infernales, semanas de 80 o 90 horas, guardias de 36 horas continuas, disponibilidad los fines de semana, estar de llamada constantemente. Vivía prácticamente en el hospital. Comía lo que podía comprar en la cafetería, con su presupuesto limitado. Tortas frías, café aguado, frutas cuando había. Nada del estilo de vida que había imaginado. Nada de cenas elegantes con colegas médicos en restaurantes caros. Solo trabajo agotador, sueño insuficiente y un salario que apenas alcanzaba para sobrevivir. No tenía vida social. Sus compañeros de residencia estaban igual de agotados que ella. Los médicos adscritos la veían como mano de obra barata. Los pacientes la trataban con la misma falta de respeto que trataban a cualquier residente joven. El prestigio que había imaginado no existía, al menos no en los primeros años de residencia. 6 meses después del divorcio, su coche se descompuso. Un Tsuru viejo que había sido de su padre, pero que al menos funcionaba. El mecánico le dio la mala noticia, problemas serios en el motor, reparación de 40,000 pesos o más. Gabriela no tenía 40,000 pesos. No tenía ni 4,000 pesos ahorrados. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo, utilizadas durante sus últimos años de universidad para gastos que mi sueldo no alcanzaba a cubrir completamente. Los pagos mínimos ya se comían una porción significativa de su salario miserable. Durante 3 meses, Gabriela tomó el metro y el metrobús para llegar al hospital. 2 horas de ida, 2 horas de regreso, cuando tenía suerte y no había retrasos. Después de guardias de 24 o 36 horas, eso significaba llegar a casa completamente destrozada, con apenas energía para dormir unas horas antes de volver. Finalmente consiguió un crédito automotriz para un auto usado, un Chevy Aveo con 180,000 kilómetros, pero al menos funcionaba. Los pagos mensuales eran de 3,000 pesos. Sumados a su parte de la renta, a los servicios, a los pagos mínimos de sus tarjetas, le quedaban tal vez 1,500 pesos al mes para comida y transporte. 1,500 pesos. Fue entonces cuando, según Andrés, Gabriela comenzó a hablar más frecuentemente sobre mí, con sus compañeras de cuarto, con colegas en el hospital, con cualquiera que escuchara. Al principio solo comentarios ocasionales sobre mi ex esposo, pero con el tiempo las historias se volvieron más elaboradas, más nostálgicas. Era un buen hombre, le dijo a una compañera de cuarto una noche. Tal vez fui muy dura con él. Nos divorciamos muy rápido, le comentó a una colega durante un descanso. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Intentó buscarme en Facebook, Instagram, Twitter. Todas las cuentas que yo había tenido estaban eliminadas. Buscó mi nombre en Google. Solo encontró referencias viejas a proyectos de construcción en Ciudad de México. Nada reciente. Llamó a antiguos amigos mutuos. La mayoría le dio la misma respuesta que yo les había instruido. No sabemos dónde está. Perdimos contacto con él. Algunos fueron más directos. Después de cómo lo trataste, no creo que quiera que lo encuentres. Un año después del divorcio, desesperada por información, Gabriela gastó 20,000 pesos que no tenía en contratar a un investigador privado. El tipo investigó durante 2 semanas y no encontró nada. Yo había cerrado todas las cuentas bancarias que ella conocía. Había cancelado todos los servicios a mi nombre. Había cambiado mi número telefónico. Había dejado mi trabajo anterior. Había desaparecido sin dejar rastro digital o financiero. El investigador le dijo que era como si yo hubiera dejado de existir completamente, como si me hubiera esfumado del país. Le cobró 15,000 por el intento y 5,000 más por gastos administrativos, 20,000 pesos tirados a la basura. Para el segundo año, Gabriela estaba viviendo en una rutina que la estaba consumiendo lentamente. Trabajar, dormir pocas horas, trabajar más, comer lo mínimo necesario, pagar deudas que nunca disminuían. Sin vacaciones reales, sin tiempo para ella misma, sin la vida que había imaginado cuando me llamó lastre en ese estacionamiento. Sus compañeras de cuarto se mudaron y tuvo que encontrar otras. El ciclo se repetía: nuevas personas, mismas tensiones económicas, mismo ambiente incómodo de vivir con extraños por necesidad y no por elección.
Eventualmente, según me contó Andrés, Gabriela empezó a idealizar nuestro matrimonio. Olvidó convenientemente las razones por las que había querido divorciarse. Olvidó las palabras que me había dicho, la crueldad casual con la que me había descartado. En su memoria revisada, yo me había convertido en el hombre que la apoyó durante sus estudios, no en el lastre del que necesitaba liberarse. Éramos buenos juntos, le dijo a una amiga. Yo estaba muy estresada con la carrera y no valoré lo que tenía, pero encontrarme parecía imposible. Yo había hecho un trabajo demasiado completo de desaparecer, hasta que cometí un pequeño error. 3 años después del divorcio, tuve un accidente menor en una obra. Nada serio, solo una caída que me torció el tobillo. Pero don Sebastián, siendo precavido, insistió en que fuera un médico para un chequeo completo y obtener documentación en caso de que el seguro lo requiriera. Fui a una clínica privada en Oaxaca. Me hicieron radiografías, revisión general, todo quedó en orden. Solo un esguince leve, reposo por una semana. Firmé los papeles del seguro médico, di mis datos actuales y no pensé más en el asunto. Lo que no sabía era que esos datos quedarían registrados en una base de datos nacional de servicios médicos. Una base de datos a la que los médicos tienen acceso para verificar historial de pacientes, alergias, tratamientos previos. Gabriela, trabajando en un hospital grande en Ciudad de México, tenía acceso a esa base de datos. Y en un momento de desesperación, después de casi 3 años buscándome sin éxito, decidió abusar de ese acceso. Buscó mi nombre en el sistema. Roberto Herrera García. Había varios, pero solo uno con mi fecha de nacimiento exacta. Y ese registro mostraba una visita médica reciente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Según Andrés, cuando Gabriela vio esa información, lloró. De alivio, de frustración, de 3 años de búsqueda finalmente recompensados. Había encontrado mi ubicación. Lo que ella no sabía, lo que no podía haber sabido, era qué tan diferente era mi vida ahora. No sabía que yo había ascendido profesionalmente, que ganaba más que ella, que tenía una casa propia sin hipoteca, que tenía ahorros, que tenía estabilidad. No sabía que había encontrado a alguien que me trataba como persona y no como medio para un fin. No sabía que el hombre que había descartado como lastre había florecido precisamente porque ya no tenía que cargar con el peso de sus sueños. Todo lo que ella sabía era que me había encontrado. Y aparentemente, eso fue suficiente para que tomara una decisión que cambiaría todo. Según Andrés, Gabriela pidió días libres en el hospital, algo casi imposible de conseguir como residente, pero que logró alegando una emergencia familiar. Compró un boleto de autobús a Oaxaca, el más barato que pudo encontrar, un viaje de 6 horas en segunda clase. Hizo una maleta pequeña, con ropa para 3 o 4 días, aunque no sabía exactamente qué planeaba hacer cuando llegara. Solo sabía que necesitaba verme, hablar conmigo, explicarse, disculparse, lo que fuera necesario. Lo que ella no había considerado era que 3 años era mucho tiempo. 3 años para que una persona reconstruyera completamente su vida. 3 años para que las heridas sanaran. 3 años para que alguien se diera cuenta de que estaba mejor sin ti que contigo. 3 años para que un lastre se convirtiera en un hombre que finalmente se valoraba a sí mismo. Cuando Andrés terminó de contarme todo esto, me quedé en silencio por un largo momento, mirando las estrellas sobre las montañas de Oaxaca. ¿Y te está contando esto por qué? Pregunté finalmente. Porque ella le preguntó a varios amigos mutuos cómo localizarte exactamente, y alguien mencionó que yo todavía tenía tu número. No le di nada, obviamente, pero Roberto va a intentar encontrarte. No sé cómo ni cuándo, pero está determinada. Está bien, dije calmadamente, que lo intente. ¿No estás preocupado? ¿Por qué habría de estarlo? Ella puede buscar todo lo que quiera. Yo ya no soy la persona que conoció, y definitivamente no soy la persona que ella necesita que sea. Colgué el teléfono y miré hacia adentro de mi casa, donde Elena estaba preparando café en la cocina, tarareando una canción, que Gabriela viniera a Oaxaca, que me buscara, que hiciera lo que necesitara hacer. Yo estaba listo. No para volver con ella, eso nunca sucedería. Estaba listo para mostrarle que algunas decisiones tienen consecuencias permanentes y que el tiempo perdido no se puede recuperar. Las llamadas comenzaron un martes por la mañana. Estaba en una obra revisando la instalación eléctrica de un hotel boutique cuando mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada de un número de Ciudad de México que no reconocía. Dejé que fuera al buzón. 2 minutos después, otra llamada.
Misma área, número diferente. Buzón de nuevo. Para el mediodía había recibido 17 llamadas perdidas, todas de números diferentes con el mismo código de área. No necesitaba escuchar los buzones para saber quién era. Durante 2 semanas el patrón se repitió. Cada día traía una nueva oleada de llamadas desde números diferentes. 17 un día, 23 el siguiente, 31 al siguiente. Bloqueaba cada número metódicamente, pero ella simplemente conseguía otros. Teléfonos de amigas, de colegas, números de hospitales, números que compraba en tiendas de conveniencia. Los mensajes de texto que llegaban antes de que pudiera bloquear cada número seguían el mismo patrón. Roberto, soy Gabriela. Por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Es importante. Sé que estás enojado, pero dame una oportunidad de explicarme. Roberto, por favor, solo 5 minutos. Borraba cada mensaje sin leer más allá de las primeras palabras visibles en la notificación. Bloqueaba el número. Seguía con mi día. Elena notó el cambio en la frecuencia de las llamadas. ¿Tu ex? Preguntó una noche mientras cenábamos. Sí. ¿Te molesta? No. Es solo ruido de fondo en este momento. Ella asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. No por ella misma. Elena era suficientemente segura de nuestra relación para no sentirse amenazada. Se preocupaba por mí, por tener que lidiar con esto. Si necesitas hablar sobre eso, estoy aquí, dijo simplemente. Lo sé, y no necesito hablar sobre eso. Es parte de un pasado que ya cerré. El viernes de la segunda semana, las cosas escalaron. Estaba en mi oficina revisando presupuestos cuando mi asistente Carolina tocó la puerta con una expresión incómoda. Roberto, hay una mujer en recepción que dice que es tu hermana y que hay una emergencia familiar. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. ¿Mi hermana? Pregunté, sabiendo perfectamente que Patricia no estaba en Oaxaca. ¿Cómo se llama? Gabriela. Dice que es tu hermana Gabriela. Suspiré. Por supuesto. Carolina, esa mujer no es mi hermana. Es mi ex esposa, de quien me divorcié hace 3 años. Por favor, dile que estoy fuera de la ciudad por 2 semanas y que no tengo manera de atender emergencias en este momento. Carolina parpadeó, procesando la información. ¿Estás seguro? Se ve bastante desesperada, completamente seguro. Y si vuelve, la misma respuesta. Carolina asintió y salió. 5 minutos después volvió. Se quedó en el vestíbulo. Dice que esperará hasta que salgas. Que espere todo lo que quiera. Yo salgo por la puerta trasera y me voy directo a la obra del centro. Si pregunta, estoy en reuniones todo el día. Pasé el resto del día deliberadamente en diferentes ubicaciones, nunca en la oficina. Cuando finalmente regresé a las 7 de la noche, Carolina me informó que Gabriela había esperado hasta las 6 antes de finalmente irse. Dejó esto, dijo Carolina, entregándome un sobre. Dentro había una nota escrita a mano en una hoja arrancada de una libreta. Roberto, sé que estás evitándome, lo entiendo, pero necesitamos hablar sobre nuestro futuro juntos. Estoy hospedada en el Hotel Central. Habitación 212. Por favor, ven o al menos llámame. Tu número cambió y no puedo contactarte de otra manera. Nuestro futuro juntos. Como si todavía vivieran juntos después de 3 años. Como si sus palabras en ese estacionamiento no hubieran cortado cualquier posibilidad de futuro compartido. Rompí la nota en pedazos pequeños y la tiré a la basura. El fin de semana Gabriela se volvió más agresiva en su búsqueda. Según me contó después un colega, la vio manejando por el centro de Oaxaca en un auto rentado, mirando hacia todos lados como si pudiera encontrarme por casualidad. Se acercó a personas en cafés mostrándoles una foto vieja nuestra, preguntando si me habían visto. Publicó en grupos de Facebook de Oaxaca, en grupos de WhatsApp de negocios locales, buscando a Roberto Herrera, trabajador de construcción. Tema familiar urgente. Si alguien lo conoce, por favor contactarme. Adjuntó una foto de nosotros de hace 4 años, cuando todavía éramos pareja. Elena me mostró una de las publicaciones el domingo por la noche. Los comentarios eran variados. Algunos ofrecían ayuda, otros eran más perspicaces. Si está evitándote noviamente, tal vez deberías respetar eso. Esto parece más acoso que búsqueda familiar. Trabajador de construcción en Oaxaca podría ser literalmente 1000 personas. El lunes pensé que tal vez se había dado por vencida y había regresado a Ciudad de México. No hubo llamadas nuevas ese día, no hubo intentos de contacto. Estaba equivocado. El miércoles por la tarde regresé a mi casa después del trabajo. Estacioné mi camioneta en la calle como siempre y me dispuse a entrar cuando mi vecina,
Doña Carmen, una señora de 70 años que vivía en la casa de al lado, me llamó desde su jardín. Roberto, hay una mujer que ha estado estacionada frente a tu casa desde el mediodía. Miré hacia donde señalaba. Un Aveo gris, igual al que Andrés había mencionado, estacionado 3 casas más abajo. Podía ver una silueta en el asiento del conductor. Gracias, doña Carmen. Entré a mi casa sin mirar hacia el auto, cerré la puerta con seguro y cerré las cortinas. No iba a darle el gusto de una confrontación en la calle donde mis vecinos pudieran ver el drama. A las 7 de la tarde comenzó a tocar el timbre, no continuamente sino en intervalos. 5 toques, pausa de 10 minutos, 5 toques más. Lo ignoré completamente. Preparé mi cena, comí mientras veía televisión con el volumen alto para no escuchar el timbre. A las 9 de la noche las cosas cambiaron. Ya no eran toques de timbre, ahora eran golpes en la puerta, insistentes, fuertes, desesperados. Roberto, sé que estás ahí. Tu camioneta está afuera. Por favor, solo abre la puerta. Solo necesito hablar contigo 5 minutos. Ignoré los golpes. Roberto, por favor, he venido hasta acá. ¿No puedes al menos escucharme? Seguí ignorando. Esto es ridículo. Somos adultos. Podemos hablar como personas civilizadas. La ironía de esa declaración, gritada mientras golpeaba mi puerta a las 9 de la noche, después de acosarme durante semanas, no se me escapó. Finalmente, alrededor de las 9:30, llamé al número de no emergencia de la policía. Buenas noches. Tengo a una persona que no conozco tocando insistentemente mi puerta y gritando. Se está rehusando a irse de mi propiedad. 10 minutos después, escuché voces afuera. Una voz mezquial, voz de dignica brilla protestando. Miré por la mirilla de la puerta. 2 oficiales de policía hablando con ella. Uno tomando notas, mientras el otro le explicaba algo. No podía escuchar todo, pero capté fragmento de propiedad privada. Si el señor no quiere hablar con usted, puede presentar cargos por acoso. Eventualmente, uno de los oficiales tocó mi puerta. Abrí. Buenas noches, señor. ¿Es correcto que usted no conoce a esta persona y no desea interactuar con ella? Es mi ex esposa. Nos divorciamos hace 3 años. No he tenido contacto con ella desde entonces y no deseo tenerlo ahora. Le he dejado claro esto al no responder ninguno de sus intentos de contacto. El oficial asintió. Entendido. Le hemos explicado que debe retirarse de la propiedad. Si regresa, puede llamarnos nuevamente y procederemos con las medidas legales apropiadas. Gracias, oficial. Cerré la puerta. A través de la ventana, vi a los policías escoltarla a su auto. Ella se subió, pero antes de arrancar, sacó su teléfono. 1 minuto después, mi teléfono vibró con un mensaje de un número nuevo. La policía no puede evitar que te ame. Bloqueé el número sin responder. Esa noche, Elena vino a quedarse conmigo. No porque tuviera miedo de Gabriela, sino porque simplemente era más cómodo no estar solo después de todo ese drama. ¿Crees que se rinda ahora?, preguntó Elena mientras nos preparábamos para dormir. No lo sé, pero ya crucé la línea de involucrar a la policía. Si continúa, puedo solicitar una orden de restricción. ¿Llegar a eso no te hace sentir mal? Lo pensé por un momento. No, porque cada decisión que ha tomado desde que me encontró ha sido sobre lo que ella quiere, lo que ella necesita, lo que a ella le conviene. Igual que siempre, no ha respetado mi silencio, no ha respetado mis límites, no ha respetado el hecho de que construí una vida completamente nueva sin ella. ¿Por qué debería sentirme mal por proteger esa vida? Elena me besó en la frente. No deberías. Solo me aseguraba de que estuvieras en paz con esto. Lo estoy. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Gabriela había viajado hasta Oaxaca. Había gastado dinero que probablemente no podía permitirse gastar. Había arriesgado su trabajo pidiendo días libres. Alguien que hace todo eso no se rinde después de una sola noche con la policía. Tenía razón. El sábado por la tarde fui a una ferretería grande en las afueras de la ciudad, una especie de Home Depot local, para comprar materiales para un proyecto personal en mi terraza. Estaba cargando sacos de cemento en un carrito cuando la escuché. Roberto. Me giré. Ahí estaba Gabriela, de pie a 3 metros de distancia, viéndose más delgada de lo que recordaba, con ojeras profundas y el cabello recogido en una cola de caballo descuidada. Vestía jeans y una camiseta simple, ropa que nunca la había visto usar antes. Ella siempre había sido meticulosa con su apariencia. Por favor, dijo, levantando las manos en un gesto de rendición. No te vayas, solo dame 5 minutos. 5 minutos y después, si quieres que desaparezca, lo haré. Te lo prometo. Miré alrededor.
Estábamos en medio de un pasillo de ferretería un sábado por la tarde. Había otras personas cerca, empleados de la tienda, testigos. No era el lugar ideal para una escena. Y además, una parte de mí sentía curiosidad. Después de 3 años, después de todo lo que había pasado, quería escuchar qué posible justificación tendría para todo esto. 5 minutos, dije, y el contador ya empezó. Ella dejó salir un suspiro de alivio tan grande que sus hombros se desplomaron. Gracias, gracias, Roberto. Yo no sé por dónde empezar. El reloj sigue corriendo, está bien. Mira, vine hasta acá porque cometí un error enorme, y necesito que sepas que lo lamento tanto. ¿Qué parte lamentas exactamente? Todo. La manera en que terminé las cosas, las palabras que usé, no valorar lo que hacías por mí, no apreciar tu sacrificio. ¿De qué parte te arrepientes?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. ¿De llamarme lastre o de descubrir que el lastre mantenía tu vida a flote? Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Las dos, ambas. Roberto, estaba tan enfocada en mi carrera, tan estresada, tan ciega. No vi lo que tenía hasta que lo perdí. No, la corregí. No lo perdiste. Lo tiraste, conscientemente. Me llamaste peso muerto. Dijiste que ya no encajaba en tu vida, que tus colegas médicos preguntarían a qué me dedicaba y sería incómodo. ¿Recuerdas eso? Sí, susurró. Lo recuerdo. Y fue cruel e injusto. ¿Y por qué exactamente estás aquí ahora, 3 años después? Ella miró hacia abajo, incapaz de sostener mi mirada. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que la vida que imaginé no es la que tengo. Es más dura de lo que pensé. Y ahora que estás batallando, de repente recordaste que había alguien que facilitaba las cosas. No es solo eso. ¿Ah, no? Entonces dime, Gabriela, si hubieras conseguido un puesto bien pagado después de graduarte, si estuvieras ganando dinero y viviendo la vida que imaginaste, ¿estarías aquí? Ella no respondió. Exactamente, continué. Cuando pensabas que ibas a ser rica y exitosa, me tiraste como basura. Ahora que la realidad resultó ser más difícil, de repente soy lo mejor que te pasó. ¿Sabes qué es eso? Es conveniencia, no amor. Eso no es justo. Sí te amaba. ¿Me amabas a mí o amabas lo que proporcionaba? Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Te amaba a ti. Te amo todavía. Sé que no tengo derecho a decir eso después de todo, pero es verdad. He pensado en ti cada día durante estos 3 años. He intentado encontrarte. Has intentado encontrarme porque te diste cuenta de que cometiste un error de cálculo. Pero el error no fue romper conmigo. El error fue asumir que yo estaría disponible cuando decidieras que me necesitabas nuevamente. Roberto, por favor, dame otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Puedo mudarme aquí. Puedo buscar trabajo en hospitales de Oaxaca. Podemos reconstruir lo que teníamos. Y ahí estaba. La verdadera razón de todo esto. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó de repente, como si acabara de ocurrírsele esa posibilidad. Estoy comprometido con alguien, dije. El color desapareció de su rostro. Se quedó completamente inmóvil, como si mi respuesta hubiera presionado un botón de pausa en su cuerpo. ¿Comprometido?, repitió con voz apenas audible. Sí, hace 3 meses. Nos casamos en septiembre. Pero todavía estamos casados. Técnicamente. No lo estamos. Los papeles que firmé hace 3 años te divorciaron de mí de manera legal y definitiva. Revisé con un abogado cuando me mudé aquí, solo para asegurarme. Estás tan divorciada de mí como yo de ti. Gabriela dio un paso atrás, apoyándose en un estante lleno de cajas de tornillos. ¿3 meses? Entonces, cuando empecé a buscarte, cuando finalmente te encontré, ya estaba con alguien más. Sí, llevo 2 años con Elena. 2 años de una relación donde ambos nos respetamos, donde ambos contribuimos por igual, donde nadie es un lastre para el otro. No puedo creer esto. No puedo. Vine hasta acá, dejé mi trabajo, gasté dinero que no tengo. Todo para encontrarte y decirte que cometí un error. Y yo respeto eso. Debe haber sido difícil admitir que te equivocaste. Pero Gabriela, tu error no es mi responsabilidad de corregir. Tú tomaste una decisión hace 3 años, una decisión muy clara, muy deliberada. Me dijiste exactamente cómo te sentías, qué pensabas de mí, cómo no encajaba en tu nueva vida. Estaba estresada, estaba asustada del futuro. No pensé con claridad. Estuviste lo suficientemente clara para tener papeles de divorcio ya preparados. Estuviste lo suficientemente clara para entregarlos 10 minutos después de recibir tu título. No fue un arrebato emocional, Gabriela. Fue planeado. Ella cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Entonces eso es todo? ¿3 años de matrimonio no significan nada? Significaron mucho.
Durante esos 3 años di todo lo que tenía. Trabajé hasta el agotamiento, sacrifiqué mis propios sueños, puse tu educación por encima de todo lo demás en mi vida. Y al final fui suficientemente valioso para financiar tu carrera, pero no lo suficiente para compartir tu éxito. Eso me enseñó algo importante. ¿Qué? Que mi valor no depende de qué tan útil soy para otras personas, que merezco ser elegido por quien soy, no por lo que puedo proporcionar. Yo te elegí, no, la interrumpí firmemente. Tú me usaste. Hay una diferencia. Elena me elige todos los días, no porque me necesite para pagar sus cuentas o sostener su vida, sino porque le gusta quien soy. Esa es la diferencia entre una relación real y lo que tú y yo teníamos. Gabriela sollozó, cubriéndose la cara con las manos. No puedo competir con eso, ¿verdad? No puedo ofrecerte lo que ella te ofrece porque estoy batallando demasiado solo para sobrevivir. No se trata de competencia, Gabriela. Se trata de que cuando tuviste la oportunidad de valorarme, elegiste descartarme. Y ahora que me he reconstruido, que he encontrado felicidad genuina, que he creado una vida que me gusta, quieres regresar. Pero no porque me extrañes a mí específicamente, sino porque extrañas la comodidad que yo proporcionaba. Eso no es cierto, ¿no? Dime honestamente si consiguieras un puesto de especialista mañana con un salario de 100,000 pesos al mes, si de repente tuvieras la vida que imaginaste hace 3 años, ¿seguirías aquí suplicándome que te dé otra oportunidad? Su silencio fue respuesta suficiente. Eso pensé, dije suavemente. Mira, Gabriela, no odio. En serio, incluso entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Estabas emocionada, te sentías poderosa con tu título nuevo, querías una vida diferente. Está bien, pasó esa decisión, tuvo consecuencias, y una de esas consecuencias es que yo seguí adelante por completo. ¿Nunca vas a perdonarme? Ya te perdoné. Por eso pude seguir adelante tan completamente. No cargo rencor ni resentimiento. Simplemente acepté que lo nuestro terminó y construí algo nuevo y mejor. Perdonar no significa olvidar o darle a alguien otra oportunidad de lastimarte. Ella respiró profundamente, tratando de componerse. ¿Ella sabe? ¿Tu prometida? ¿Sabe lo que pasó entre nosotros? Lo sabe todo. Le conté la historia completa, incluidas las partes que no me hacen ver bien. Elena sabe exactamente quién soy, de dónde vengo y qué pasé para llegar aquí. Y no le importa. Le importa. Por eso me trata bien. Entiende que alguien que ha sido herido de esa manera merece ser tratado con respeto y reciprocidad. Gabriela se secó las lágrimas con el dorso de su mano. Entonces, ¿qué hago ahora? Regresas a Ciudad de México. Terminas tu residencia. Construyes tu vida. Aprendes de tus errores. Encuentras a alguien que te valore y a quien valores de vuelta. Pero lo haces sin mí, porque yo no soy parte de tu historia. Simplemente hay que hacerlo. Vas a tener opción. Puedes seguir llamándome, aparecer en mi trabajo, tocar mi puerta, pero la respuesta siempre será la misma. He seguido adelante y tienes que hacer lo mismo. Me giré hacia mi carrito, listo para alejarme, cuando ella habló una última vez. ¿Puedo preguntarte algo? Me detuve, pero no me giré. ¿Alguna vez fue real? ¿Alguna vez me amaste de verdad? Me giré para mirarla una última vez. Te amé con cada parte de mi ser durante 9 años. Te amé lo suficiente para trabajar hasta destruir mi cuerpo. Te amé lo suficiente para sacrificar cada aspecto de mi vida por tu educación. Te amé lo suficiente para firmar esos papeles de divorcio sin pelear, porque pensé que si eso era lo que necesitabas para ser feliz, entonces estaba dispuesto a dártelo. Pero tú nunca me amaste de la misma manera, Gabriela. Y está bien, pero no puedes regresar 3 años después y esperar que ese amor todavía esté esperándote. El amor no funciona así. Me alejé empujando mi carrito, dejándola allí de pie entre los estantes de la ferretería, llorando en silencio. Cuando llegué a mi camioneta en el estacionamiento, me senté un momento antes de arrancar. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo ni de tristeza, sino de la descarga de adrenalina de finalmente decir en voz alta todo lo que había estado procesando internamente durante 3 años. Mi teléfono sonó. Era Elena. ¿Cómo va tu día?, preguntó con su tono cálido habitual. Interesante. Te cuento en casa. ¿Todo bien? Todo está bien, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. 2 semanas después, un martes por la mañana, Carolina me avisó que alguien había venido preguntando por mí en la oficina. Esta vez no era Gabriela, era un mensajero oficial. Me entregó 2 documentos.
El primero era una orden de restricción que yo había solicitado a través de un abogado después del incidente en la ferretería. Simple, directa. Gabriela Mendoza Reyes no debía acercarse a menos de 100 metros de mí, de mi casa, de mi lugar de trabajo o de cualquier lugar donde yo me encontrara. Violaciones resultarían en arresto. El segundo documento era una invitación de boda. Simple, elegante, con detalles en color verde olivo. Roberto Herrera García y Elena Campos Moreno tienen el honor de invitarle a su boda el sábado 25 de septiembre en el Jardín Botánico de Oaxaca. Le pedí a Carolina que me hiciera un favor, que metiera ambos documentos en un sobre y lo enviara por mensajería al Hospital General de México, marcado para la atención de la doctora Gabriela Mendoza Reyes, residente de Medicina Interna. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Carolina. Completamente. 3 días después, Andrés me llamó. Tu ex me contactó. Dice que recibió algo de ti. Suena devastada. ¿Bien? Andrés, pasé 9 años de mi vida asegurándome de que ella nunca se sintiera devastada. Trabajé hasta el agotamiento para que ella pudiera perseguir sus sueños sin preocupaciones. Y cuando ya no fui útil, me descartó sin pensarlo 2 veces. Si ahora se siente devastada, es porque finalmente está enfrentando las consecuencias reales de sus decisiones. Supongo que tienes razón. Solo me sorprende verte tan frío al respecto. No es frialdad, es paz. Hay una diferencia. Pasó un mes. No hubo más llamadas, no más intentos de contacto, no más apariciones sorpresa. La orden de restricción había funcionado. O tal vez simplemente Gabriela había finalmente aceptado la realidad. Elena y yo continuamos con los preparativos de la boda. Ceremonia pequeña, solo 60 invitados, gente cercana que nos ha visto crecer como pareja. Nada ostentoso ni caro, solo significativo. Don Sebastián sería mi padrino. Patricia, mi hermana, sería testigo. El grupo de senderismo había organizado una despedida de soltero que consistió en una caminata de día completo por la Sierra Norte seguida de una carne asada. No hubo strippers ni excesos, solo amigos buenos pasándola bien. Una semana antes de la boda, mientras Elena y yo cenábamos en mi casa, ella mencionó algo casualmente. ¿Sabes? Una parte de mí pensó que ella aparecería aquí durante estos meses, que intentaría una última vez. ¿Te preocupaba? No exactamente. Solo curiosidad. Quería ver qué clase de persona era la que te lastimó tanto. Y ahora ya no me importa, porque sea quien sea, está en tu pasado, y yo estoy en tu presente y tu futuro. La besé, agradecido por su claridad, su seguridad, su manera de ver las cosas sin drama innecesario. Hay algo que quiero que sepas, dijo Elena después de un momento. Sobre nosotros, sobre nuestra relación. ¿Qué cosa? Nunca te he visto como un reemplazo de alguien o como una forma de sanar de algo. Te elegí porque genuinamente me gustas, por quien eres, no por lo que puedes hacer por mí o porque necesito que llenes algún vacío. Quiero que lo sepas antes de que nos casemos. Lo sé. Es una de las razones por las que te amo. Bien, porque elegirte no fue difícil, Roberto. Fue lo más fácil que he hecho. El sábado 25 de septiembre amaneció perfecto. Cielo despejado, temperatura agradable, una ligera brisa que hacía que las plantas del jardín botánico se movieran suavemente. Me paré frente al altar improvisado, viendo a los invitados llegar y tomar sus asientos. Don Sebastián estaba a mi lado, Patricia en primera fila con su familia. Mis amigos del grupo de senderismo, colegas de trabajo, familiares de ambos lados. Cuando Elena apareció al final del pasillo caminando junto a su padre, sentí algo que no había sentido en años, certeza absoluta. Certeza de que esta era la persona correcta, el momento correcto, la decisión correcta. Ella llegó al altar y su padre puso su mano en la mía. El oficiante comenzó la ceremonia, pero honestamente apenas escuché las palabras tradicionales. Estaba demasiado ocupado mirando a Elena, viendo su sonrisa, sintiendo la calidez de su mano en la mía. Cuando llegó el momento de los votos, Elena habló primero. Roberto, te elijo, hoy no porque me completes, porque ya estoy completa. Te elijo porque me gustas, me haces reír, me desafías a ser mejor y me tratas como tu igual. Te prometo elegirte todos los días, no solo hoy. Te prometo ser tu pareja, no tu carga ni tu salvadora. Te prometo construir una vida contigo, donde ambos crezcamos, donde ambos seamos felices, donde ambos seamos valorados. Mi turno, Elena. Pasé mucho tiempo de mi vida sintiendo que mi valor dependía de qué tan útil era para alguien más. Tú me enseñaste que mi valor es inherente, que merezco amor no por lo que hago, sino por quien soy. Te prometo nunca olvidar eso.
Te prometo tratarte siempre como la prioridad que eres. Te prometo construir una vida contigo basada en respeto mutuo, en reciprocidad genuina, en amor que no necesita sacrificio para existir. Intercambiamos anillos, el oficiante nos declaró marido y mujer, nos besamos mientras nuestros invitados aplaudían. En la recepción, durante el vals, Elena me susurró al oído, feliz, más de lo que he sido en toda mi vida. Sin arrepentimientos, ninguno. Y era verdad. No me arrepentía de los 9 años con Gabriela porque me habían enseñado lo que no quería. No me arrepentía de haberla dejado ir porque eso me permitió encontrar a Elena. No me arrepentía de haber desaparecido porque me obligó a reconstruirme desde cero y descubrir quién era realmente. Esa noche, después de que la recepción terminó y todos se fueron, Elena y yo nos sentamos en la terraza de lo que ahora era oficialmente nuestra casa, mirando las estrellas sobre las montañas de Oaxaca. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Elena. ¿Qué? Que ninguno de los dos necesitaba salvarse. Nos encontramos cuando ambos ya estábamos bien, ya éramos completos. Por eso funciona. Tenía razón. No éramos dos mitades buscando completarse. Éramos dos personas completas que habían elegido caminar juntas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocía. Por un segundo consideré borrarlo sin leer, pero algo me hizo abrirlo. Felicidades en tu boda. De verdad espero que seas feliz. Lamento todo. Le mostré el mensaje a Elena. ¿Vas a responder?, preguntó. Lo pensé por un momento, luego escribí una respuesta simple. Gracias, te deseo lo mejor en tu vida también. Presioné enviar y luego bloqueé el número. ¿Por qué respondiste?, preguntó Elena. Porque la paz no viene de ignorar para siempre, viene de soltar completamente. Ese mensaje fue mi forma de soltar lo último que quedaba. Elena asintió y apoyó su cabeza en mi hombro. Miramos las estrellas en silencio, dos personas completas que habían elegido compartir una vida, no porque se necesitaran, sino porque querían hacerlo. A veces la mejor venganza no es desquitarse, es vivir tan bien que las personas que te descartaron se den cuenta de que regalaron algo irreemplazable. Gabriela obtuvo lo que pidió, libertad de su lastre. Yo obtuve lo que merecía, una vida construida en respeto mutuo con alguien que me valoraba. Ambos éramos finalmente libres, y solo uno de nosotros era feliz. ¿Te gustó la historia? Entonces dale me gusta y suscríbete. Vuestro apoyo es nuestra inspiración para nuevos relatos. La próxima historia ya os espera en la pantalla principal. Os deseamos todo lo mejor y mucha felicidad. Hasta pronto, amigos.